inicio. Muy buenos días. Ahora sí, vamos a dejar de compartir la pantalla para dar comienzo a la actividad del día de hoy. Muy buenos días. Ahora sí, estamos ya conectados en esta nueva clase de evolución, en el ciclo 2023 de evolución. Este programa que organizamos desde ADEPA en conjunto con la empresa Meta, desde hace ya varios años que venimos llevando a cabo estas actividades de capacitación, de formación profesional para medios, para directivos, para periodistas, para estudiantes, y que, como en los últimos años, también incluye la participación de colegas de buena parte del continente, ¿sí? Gracias al apoyo que tenemos también de entidades amigas, hermanas, como la ANP de Chile y la AMI de Colombia. Así que les damos la bienvenida a todos ellos, y también a las personas que van a escuchar o ver esta clase asincrónicamente en otro momento. Como pueden ver, como pudieron ver hace un rato en el PowerPoint, ahora lo voy a compartir de nuevo, ahora sí se ve, sin el sonido para que podamos seguir conversando. Ya estamos anunciando la próxima clase, ¿sí? Que va a ser el 26 de julio, también a las 10:30 de la mañana, con Felicitas Pagani, y que tiene que ver, Paganti, perdón, Felicitas Paganti, y que tiene que ver con periodismo vertical, cómo contar historias en redes sociales, ¿sí? Ahí pueden inscribirse haciendo clic con sus celulares en el QR, ¿sí? Después más tarde lo vamos a volver a compartir. Pero ahora sí nos vamos a concentrar en la clase de hoy, que tiene que ver con este título tan ambicioso y poderoso que nos ha propuesto nuestro profe Álvaro Liuzzi, Periodismo Sintético, 8 prompts para interpelar la irrupción de la inteligencia artificial en la industria de los medios y la comunicación. Hemos hablado, hemos leído, hemos escuchado mucho sobre el tema de la inteligencia artificial, y por eso nos pareció oportuno incluir este tema
en el ciclo 2023 de evolución, y en particular hacerlo con una persona como Álvaro, que es un estudioso, un minucioso estudioso de las tendencias en los medios de comunicación, y en particular de los medios digitales. Es actualmente comunicador y consultor en medios digitales, nos está escuchando desde La Plata. Integra Álvaro el staff de Redacciones 5G, que es un programa que existe desde hace 6 años, como parte de la empresa Telecom Argentina, que también es socio institucional de ADEPA, y que en estos 6 años ha desarrollado capacitaciones en más de 70 medios en todo el país, alcanzando a 4.000 periodistas y estudiantes, ¿sí? Ese es el programa Redacciones 5G, que actualmente integra Álvaro, y que hoy se suma a este taller y a esta actividad gracias a la gentil colaboración de los amigos Diego Fantini, Leslie Culcón y el equipo de Relaciones Institucionales de Telecom Argentina. Así que les damos un agradecimiento especial por permitirnos contar con la participación y la presencia de uno de sus capacitadores en este curso. Me voy a callar, lo vamos a escuchar a Álvaro. Te damos la bienvenida, Álvaro. Voy a dejar de compartir acá también. Y bueno, te vamos a escuchar. Por supuesto, vamos a estar atentos a todas las preguntas que surjan en el espacio de Q&A o preguntas y respuestas. Vamos a incentivar a que haya muchas preguntas, porque este tema además lo amerita. Y bueno, te escuchamos, Álvaro. Te escuchamos, te vemos y aprendemos mucho de esta clase. Adelante. Bueno, gracias Andrés, y obviamente extender las felicitaciones por el programa Evolución y el agradecimiento a DEPA y bueno, obviamente a los amigos, colegas del programa en Redacciones 5G. Voy a empezar a compartir pantalla y vamos a presentar. Bueno, un poco extendiendo la idea que comentábamos, ¿no? Recién y profundizaba Andrés, un tema digamos, de amplio interés en estos últimos meses, lo que es la inteligencia artificial, sobre todo generativa, porque la inteligencia artificial, obviamente como tecnología, tiene bastante tiempo. Ahora vamos a ver un poco en ese sentido algunas líneas de tiempo para entender y para interpretar, como dice la bajada de esta presentación, la irrupción, ¿no?, de esta tecnología y cómo llega, en qué momento llega a la industria de los medios y la comunicación. Lo primero que vamos a hacer con esta charla es, digamos, darle un tinte, un aspecto lúdico y de alguna manera intentar replicar, ¿no?, el funcionamiento que nos proponen este tipo de tecnologías, este tipo de interfaces, ¿no? La idea es que esta charla sea como una interfaz entre lo que está sucediendo y lo que podemos hacer con lo que está sucediendo, ¿no? A partir de los prompts, ¿no? Ese concepto también que se ha popularizado, y básicamente esta idea de que el prompt es un conjunto de palabras que desencadena la generación de contenidos a través de un software de inteligencia artificial, ¿no? Como por ejemplo ChatGPT, WriteSonic, CopyAI, todas estas nuevas plataformas que han surgido en donde podemos pedirle a la inteligencia artificial, a la tecnología, que desarrolle, que produzca, ¿no?, un resultado a través de un prompt. Son las indicaciones que le damos a estas inteligencias artificiales o tecnologías. Y como decía, la idea es que esta charla funcione como una interfaz, ¿no?, entre lo que hacemos, lo que producimos, el periodismo y estas nuevas tecnologías. Así que lo primero que vamos a hacer es pedirle a esta charla que nos explique de manera precisa el concepto de compuerta evolutiva. A ver, yo traigo este concepto para comenzar porque me parece que es importante para entender el momento en el que estamos hoy en relación a la tecnología de la inteligencia artificial. Básicamente el concepto de compuerta evolutiva, que fue ampliamente tratado por diversos autores en diversas partes de nuestra historia, ¿no? Es un concepto que se usa cuando la historia se divide en dos, ¿no? Cuando hay un hecho tan importante que la historia se divide en dos, en un antes y un después, y una vez que se cruza esa compuerta evolutiva es muy difícil imaginar el mundo que dejamos atrás, ¿no?
pensemos que a partir del surgimiento de ChatGPT, como decía al principio, si bien las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial ya tienen muchísimos años, ChatGPT marca un antes y un después, ¿no? En relación a la humanidad y a ese tipo de tecnología. Otros momentos en la historia de la humanidad en lo que hemos pasado por una compuerta evolutiva, podríamos decir, ¿no? El mundo pre y post imprenta, la oralidad y la escritura, el paso de la oralidad a la escritura, el mundo analógico digital, sobre todo, no solamente con el surgimiento de Internet, sino sobre todo con el surgimiento de la banda ancha y la popularización de la banda ancha, en donde todos podíamos estar conectados a la red, ¿no? Otro momento, el mundo pre y post móviles, ¿no? El homo mobilis, como también se ha dado en llamar, cuando ya comenzamos a estar no solamente conectados, sino conectados en todo momento y en todo lugar a partir de los dispositivos móviles, esa ubicuidad de la conectividad y la comunicación. Y ahora el mundo real y el mundo sintético, ¿no? Con lo que es la inteligencia artificial en estos últimos meses. Y el segundo prompt que le vamos a pedir a esta charla es que nos defina de forma clara qué es la inteligencia artificial. Vamos a encontrar muchísimas definiciones. Lo más básico como para plantar una bandera en ese sentido y seguir con esta presentación es hablar de la inteligencia artificial como la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, básicamente como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la toma de decisiones. Ahí no vamos a profundizar demasiado en otro tipo de definiciones, porque esto es algo, digamos, algo básico que nos deja tener un contexto para seguir en función de la charla, pero es una muy buena definición para entender este próximo slide, que nos habla un poco ya de el diseño en una línea de tiempo sobre la inteligencia artificial, el siguiente prompt. Acá vemos varios hitos. La inteligencia artificial, como decía, ya tiene más de 75 años, ¿no? Nos tenemos que remontar a mediados del siglo XX y personificarla en un nombre, seguramente un viejo conocido para ustedes, Alan Turing, que planta, como decíamos hoy, una bandera importante en este sentido con la publicación de el título Computing Machinery and Intelligence en el año 1950, y ya 6 años después aparece el término ya institucionalizado como inteligencia artificial en el congreso famoso de la Universidad de Dartmouth, y después de alguna manera todo se empieza a acelerar. Hay varios hitos en ese sentido, hay ya también algunos hitos que empiezan desde el ámbito académico y de la tecnología a la cultura popular, como por ejemplo en el año 1982, que surge y se publica y se presenta la película Blade Runner, donde planteó, ¿no?, este debate de la tecnología y de la inteligencia artificial en la pantalla del cine, con los replicantes y con los límites en ese tipo de tecnología. Y ya llegamos hacia fines de siglo y principios del nuevo siglo, donde ya con los dispositivos móviles, por ejemplo, con Siri en los teléfonos de Apple, en los iPhone, Amazon con Alexa y su asistente virtual con inteligencia artificial, y Google también, empiezan a meterse y acelerar toda esta carrera de la inteligencia artificial, hasta llegar al año 2020, cuando la empresa OpenAI publica GPT-3, el modelo de lenguaje autorregresivo, que utiliza, ¿no?, el aprendizaje profundo para producir texto similar al humano, y en esos 2 años posteriores, ¿no?, lo de 2020, todo mucho más acelerado. Si ya venía acelerado, se aceleró mucho más hasta llegar a esa primera versión de ChatGPT 3 que se publicó y se hizo masivo a finales del año pasado, donde ya todos podemos utilizarlo en una plataforma a través de un navegador web. Y lo próximo que le vamos a pedir a esta presentación es que nos haga un listado de los hitos de la irrupción de ChatGPT, ¿no? ¿Qué podemos hablar, qué podemos entender sobre la empresa, ¿no?, detrás
de ChatGPT, que es OpenAI. Básicamente es una empresa que fue fundada por Sam Altman en el año 2015, uno de los que ayudó y de los que puso capital para fundar esta empresa fue Elon Musk, ¿no? Otro viejo conocido nuestro que después se fue por diferencias con el manejo y con las direcciones que tomaba la empresa. Y acá es importante también marcar las diferencias, por ejemplo, con Google, ¿no? Y cómo funcionan este tipo de plataformas. Lo que tiene Google, a grandes rasgos, ¿no? Podríamos decir estos robots spiders, ¿no? Arañas, que lo que hacen es relevar todo el contenido que hay en Internet, sistematizarlo, y cuando nosotros hacemos una búsqueda en su caja de búsqueda, en el buscador, lo que nos da es una serie de resultados en formato de lista donde nosotros podemos cliquear y entrar a cada página web. Una búsqueda clásica de navegador de Internet, básicamente como accedemos a la información y a las páginas web desde el surgimiento de Internet. La diferencia que tiene ChatGPT es que, como decíamos recién, ¿no? A grandes rasgos se traga todo el contenido que hay en Internet, lo procesa, y cuando nosotros le pedimos un prompt o realizamos una pregunta o una búsqueda, en lugar de devolvernos un listado de links, nos devuelve una respuesta procesada en un lenguaje y en una dinámica conversacional muy similar a la conversación humana, ¿no? Y eso marca una transformación radical, porque ya no accedemos a la información en la web a través de un listado de links, sino que el acceso, ¿no?, a la información se da en un formato conversacional, en un formato mucho más, entre comillas, amigable para el ser humano. Esto, como decía, marca una transformación importante, sobre todo pensando en lo que es el periodismo y la comunicación y todos los campos que transforma esta caída, ¿no?, de esta pieza de dominó, como suele suceder en estas reacciones en cadena, y marca, por ejemplo, qué pasa con el SEO los medios, cómo será a partir de ahora acceder a la información, no solo a través del listado de links, sino a través de formatos conversacionales, donde ya no solo me instancie páginas, sino que me devuelva una plataforma de este tipo, una respuesta procesada y no una búsqueda, etcétera, etcétera. Y el siguiente prompt en este slide, importante también, le vamos a pedir a esta presentación que nos detalle los riesgos y las limitaciones en el uso de ChatGPT y de estas nuevas plataformas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Hay varios puntos importantes, hay 4 que son fundamentales. La primera es que hay una opacidad sobre el corpus de datos con que se entrenó este modelo, ¿no? Esta tecnología, estas plataformas, estos sistemas de inteligencia artificial, para poder devolvernos resultados en formato conversacional, ¿no?, en formato de lenguaje natural procesado, lo que hacen es entrenarse con una serie de datos, ¿no?, de datasets. Imaginen muchas páginas web que se usan para entrenar, y todo el contenido que hay en esas páginas web se usan para entrenar estas inteligencias artificiales para que vayan aprendiendo cada vez más y afinen esos resultados en función de lo que nosotros le pedimos. En este caso, como digo, hay una opacidad sobre el corpus de datos con que se entrenó a este modelo. Hace muy poquitas semanas, el periódico Washington Post sacó una nota donde uno puede buscar dentro de esos datasets, en este caso no de OpenAI, sino de Google, y podemos buscar qué páginas utilizaron y en qué porcentaje para entrenar a estos modelos. Por ejemplo, yo encontré varios medios de Argentina que obviamente no fueron consultados para entrenar este tipo de modelos, hasta encontré un viejo blog que utilizaba y en el que publicaba yo, y que se utilizaba para entrenar la inteligencia artificial de Google en este caso.
El segundo punto es que ChatGPT prioriza la coherencia y la fluidez en el diálogo por encima de la veracidad. Ahí hay una delgada línea, siempre digo, entre lo veraz y lo verosímil. Habrán escuchado este concepto de alucinaciones, ¿no? Básicamente, eso lo vamos a profundizar después, pero tenemos que tener mucho cuidado con utilizarlo como fuente de información porque, como digo, hay muchas veces que se prioriza la coherencia y la fluidez en el diálogo por encima de la veracidad, y en espacios de información donde no puede acceder o no puede encontrar esa información, puede llegar a, entre comillas, rellenar o completar esos diálogos con información que no es veraz. El tercer punto es que no contrasta datos con fuentes externas en tiempo real, al menos ChatGPT 3.5, el 4 que es de pago, creo que sale $20 por mes, sí lo hace. Y el punto 4, en grandes extensiones de datos puede llegar a copiar y pegar información. También otro problema asociado, por ejemplo, al copyright en la web. Y también acá hay un punto importante que es el de desafiar las metáforas, ¿no? Para ayudar a comprender estas tecnologías. Por lo general, para asociar la tecnología se utiliza muchas veces metáforas, ¿no? Que nos ayudan a bajar esos conceptos que muchas veces son difíciles de comprender. Un clásico es el concepto de la nube, ¿no? Como un concepto etéreo, que no hay nada menos etéreo que la nube, ¿no? Como desmaterialización tecnológica. Sabemos que la nube en realidad es un enjambre de cables, circuitos, servidores, centros de almacenamiento de datos en inmensos galpones repletos de máquinas que están obviamente hambrientas de energía eléctrica. Y acá un poco pasa lo mismo, ¿no? Hay como un malentendido de lo que es la jerga informática, y en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial, algo más específico sería la minería de datos. Si hay alguien aquí en la sala del palo del desarrollo del software, podría asociarlo en ese sentido. Y en realidad también el aprendizaje automático sería más exacto hablar de optimización estadística, ¿no? Diferencias de conceptualización, pero que son importantes para entender las potencialidades de este tipo de tecnologías y también los límites. Nos ayudan también a enmarcar esta tecnología y su potencialidad en el uso del periodismo. Y también importante definir los alcances en este sentido de la inteligencia artificial como catalizador de la creatividad, ¿no? Básicamente, si la web social y multimedia revolucionó el acceso y la distribución de información, yo creo que la era de la inteligencia artificial puede convertirse en un gran catalizador de la creatividad humana, aportando fuerzas de producción sintética a escalas inéditas, ¿no? Pensemos en la potencialidad de los asistentes virtuales para el uso en el periodismo, para el uso en las redacciones. Este fotograma de la película Her, no sé si la han visto, la película de Spike Jonze, muy bella desde lo estético, de lo visual, de la fotografía, es del año 2013, tiene 10 años, no sé si recuerdan la trama de la película, en la que un personaje, bueno, básicamente se terminaba enamorando de una inteligencia artificial. Yo pensé que iba a pasar más tiempo hasta que se materializara, entre comillas, algo similar a eso, ¿no? Pasó solo una década. Pero bueno, ya, como decíamos, de vuelta al mundo del cine, metiéndose en la ciencia ficción que luego se vuelve realidad. Pero nos daba un poco la pauta de lo que podía llegar a venir y de cómo esta tecnología también empieza a interrelacionarse con ya no solo aspectos de la comunicación y el periodismo en sí, sino ya cómo empieza a tener una relevancia en lo que es otros aspectos sociales, ¿no? Y ya en otras industrias y en otras áreas de la rutina en las ciudades, de la rutina de las personas. Y el siguiente en prompt, un poco saltando desde el mundo de la comunicación y la tecnología al mundo artístico, ¿no? Podríamos hacer un mix entre Alan Turing y Andy Warhol, ¿no?
Si Andy Warhol decía en los 60, 70 que en el futuro todos podríamos experimentar con 15 minutos de fama, todos podríamos tener nuestros 15 minutos de fama, adelantándose un poco a lo que fue Internet y las redes sociales, mezclando con las ideas de Alan Turing, podemos decir que en el futuro todos podremos experimentar el test de Turing por 15 minutos, ¿no? Esta idea que propuso Turing de hacer un test en el que una persona hable con una máquina y con otra persona, y cuando esa conversación con la máquina se vuelva indistinguible y no se sepa si es una persona o una máquina, esa máquina podría pasar el test de Turing. Hoy todo podemos hacerlo en nuestras casas con, por ejemplo, una herramienta como ChatGPT, ¿no? Es tan natural conversar, dialogar con una máquina en este sentido, con el estado de avance que han podido alcanzar, que básicamente nos deja, como digo, a todos experimentar el test de Turing en nuestras casas, ¿no? También era algo impensado hasta hace algún tiempo, ¿no? Solemos acostumbrarnos rápido a este tipo de cambios, pero eso es también increíble que haya sucedido en tan poco tiempo. Y aquí, ¿qué pasa de aquí en adelante, no? Hablar de cómo será la irrupción de la inteligencia artificial, y ahí podemos preguntarnos si esto habla del futuro o ya del presente, ¿no? Podríamos vincularlo con otras tecnologías y ver qué ha pasado en otros tiempos con la irrupción de diferentes tecnologías, sobre todo de la comunicación, que nos interesa en este tipo de charla en particular. Podríamos pensar en la TV, ¿no? Así como la TV o Internet cambiaron nuestra concepción del tiempo y del espacio. La inteligencia artificial de alguna forma va a remodelar nuestra manera de abordar la resolución de problemas y la búsqueda de respuestas a todo tipo de interrogantes, ¿no? Esto es algo que menciona el querido Carlos Scolari en uno de sus últimos artículos sobre esta temática, ¿no? Cómo entendemos los medios que van moldeando nuestra percepción, ¿no? Del espacio, del tiempo, de la información, y entender también a la inteligencia artificial cómo remodelará, ¿no? El acceso a la información y a la resolución de problemas, sobre todo porque va a facilitar tareas rutinarias, repetitivas, pero también va a modificar nuestra forma de pensar y percibir el mundo. Uno de estos cambios que hablábamos al principio, ¿no? Cómo se será buscar información y que esos resultados ya no sean un listado de links, sino una conversación, un diálogo. Eso es uno de los aspectos también importantes de lo que puede modificar la inteligencia artificial en el presente y en el futuro cercano. Y ahora ya comenzando la segunda parte de la charla, nos interesa aquí pensar qué lugar ocupa la inteligencia artificial en el actual ecosistema de medios, ¿no? ¿En qué momento aterriza la inteligencia artificial en la industria de los medios y la comunicación? Y acá vamos a echar mano de un viejo conocido también, que aquí lo ven, Marshall McLuhan, y la idea del ecosistema de medios, ¿no? La idea que en los años 60 populariza McLuhan, este concepto de que los medios viven, existen dentro de un ecosistema y establece relaciones entre sí que los van transformando, ¿no? Básicamente la idea de traer un concepto de las ciencias naturales a las ciencias sociales nos permite también, entre otras cosas, traer un universo de conceptos para entender a los medios de comunicación y cómo se dan estas transformaciones, ¿no? Hablar hoy de medios de comunicación en este sentido también es hablar de simbiosis, de evolución, de coexistencia, de parasitismo, de predación, todas cosas que van transformando a los medios de comunicación para entender un poco en perspectiva qué es lo que está pasando con la irrupción de la inteligencia artificial en el ecosistema de los medios. Y en este sentido, lo que vamos a hacer y lo que les propongo es una analogía, ¿no? De diferentes tendencias que coexisten hoy en la industria del periodismo y los medios, y cómo enfrentan o cómo podrían enfrentar la irrupción de la inteligencia artificial en este sentido. Vamos a introducir 4 ejemplos de esta analogía entre especies naturales y medios de comunicación.
El primer ejemplo, ¿no? La primera analogía que vamos a compartir hoy es la del celacanto, ¿no? El celacanto es un fósil viviente, es un pez denominado fósil viviente. En realidad es un pez primitivo que se creía que estaba extinguido desde hacía 65 millones de años, ¿no? Que ya habitaba en la Tierra. Lo que sucedió es que en el año 1938 un conservador de un museo africano descubrió una especie viva, ¿no? Mientras pescaba en las costas de Sudáfrica. Imagínense, se pensaba que estaba extinguido hacía 65 millones de años y un pescador lo encontró vivo mientras pescaba. Después se encontraron otros ejemplares en el año 52 y en el año 87 que lo pudieron grabar en video en su hábitat natural, ¿no? Con un sumergible. El celacanto, como decía, presenta similitudes morfológicas casi idénticas con su ancestro fósil, por ese motivo se lo conoce como un fósil viviente. La analogía entre el celacanto que vamos a hacer hoy es con el correo electrónico, ¿no? Básicamente con el newsletter, que ha tenido una impronta desde hace algunos años importantísima para los medios de comunicación, muchos medios de comunicación nuevos que han surgido, lo hicieron a partir de estrategias básicamente fundadas en newsletters, en el envío de newsletters. Pero lo interesante acá es que la tecnología del correo electrónico es muy antigua, ¿no? De hecho es anterior a Internet, ¿no? Tiene más de 70 años. Y como decía, habrán escuchado durante mucho tiempo, sobre todo cuando surgieron las redes sociales, que el correo electrónico era una tecnología prácticamente en vías de extinción, que ya no se la iba a utilizar más, y como hoy está más que vivo, ¿no? Como el celacanto, 3.900 millones de usuarios a nivel global, 75% de los mails se abre desde dispositivos móviles, ahí también vemos cómo las diferentes tecnologías, plataformas y dispositivos se van vinculando. Y hoy la tercera plataforma de distribución de contenido, ¿no? Por detrás de los sitios web y las redes sociales. Así que siempre hay que pensar un poco cuando una tecnología o un tipo de tecnología los agoreros lo dan por muerta o en vías de extinción, intentar mirarlo con perspectiva y en función de eso cómo se vincula con otros medios y con otras tecnologías para intentar comprenderlo. La segunda analogía que vamos a plantear es la de una especie que es denominada ave lira, quizá alguno de ustedes la conozca. Es una ave, una especie de ave, ¿no? Que habita en Australia, en los bosques de Victoria y en Queensland. Tiene una particularidad la ave lira, que su canto dura 6 segundos y se puede oír hasta 1 kilómetro de distancia cuando hay poco viento, pero la particularidad es que logra mimetizar su canto con el de otras especies de pájaros para comunicarse. Básicamente es un ave que puede hablar otros idiomas. De hecho puede copiar, imitar sonidos creados por humanos, ¿no? Es muy impresionante lo que hace este ave, y la analogía en este caso del ave lira es con el audio, ¿no? Con la revolución sonora que se está dando en Internet desde hace bastante tiempo, donde de hecho los podcasts son uno de sus principales emergentes, obviamente, pero en realidad hay una revolución mucho más profunda en cuanto a lo sonoro que se está dando en la web, donde ya no solo accedemos a la información a través de lo visual, pantallas, o lo táctil, dispositivos móviles, sino que lo hacemos a través del sonido, ¿no? Escuchando podcasts, podemos conversar con los dispositivos móviles, ¿no? O los dispositivos como Alexa o como Amazon Echo, por ejemplo, de Amazon, o los dispositivos de Google o el mismo Siri, y pedirle que nos lea las noticias de último momento, los tweets, que nos diga cuándo tardaremos en llegar al trabajo, cómo va a estar el clima, y eso también cambia, ¿no? La forma en que nos relacionamos con la información. En particular con los podcasts, como decía, el principal emergente en este sentido, casi 500 millones de oyentes de podcast en todo el mundo, hay más de 5 millones de podcasts con más de 70 millones de episodios entre ellos, ¿no? Sumados en el mundo,
Y los países con mayor crecimiento de la industria de podcast son Chile, Argentina, Perú y México, ¿no? Verán ahí la particularidad de que compartimos con los otros 3 países el mismo idioma y también es un activo importante para explotar a futuro. Tercera especie para esta serie de analogías, la rana de cristal. La rana de cristal de Manduriazú. Es una rana descubierta en la reserva Manduriazú de Ecuador. Es una rana muy pequeña, de 25 milímetros de tamaño, de color verde con matices grises, y es la última especie animal descubierta en el mundo, ¿no? Aquí la analogía que haremos es con las nuevas especies y los nuevos perfiles que están surgiendo en las redacciones, ¿no? Donde ya vemos que el cambio en las tecnologías y en la comunicación requiere que las redacciones incorporen nuevos perfiles. Algunos de los que no existían hasta hace pocos años, ¿no? Editor de audiencia, editora de inteligencia artificial, ingeniero de prompts, productor transmedia, editora de género, analista de la competencia, y cómo estas nuevas personas, perfiles profesionales dentro de la redacción van moldeando los medios de comunicación en ese sentido. Y el cuarto ejemplo en esta serie de analogías es el del castor canadiense. Ahí está, castor canadiense. Habrán escuchado quizá esta historia. En 1946 la Armada Argentina introdujo 20 castores en Tierra del Fuego, ¿no? En Ushuaia, con la idea de usar su piel. En ese entonces era habitual introducir especies exóticas, aunque no repararon en un dato, en una información importante. El castor canadiense no tenía depredador natural en el nuevo hábitat al que era introducido, y por ende se transformó en una plaga, ¿no? Básicamente se multiplicaron por circomir y arrasaron 30.000 hectáreas de bosque nativo, construyendo diques para depredadores inexistentes. No sé si alguien tuvo la posibilidad de conocer las castoreras ahí en Ushuaia. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces, y es impresionante cómo, digamos, de alguna manera destruyeron y modificaron el hábitat para un depredador que no existía, ¿no? Y esta transformación en el hábitat, ¿no? En este nuevo ecosistema al que fueron introducidos, y esta modificación brutal, podemos hacer la analogía, ¿no? Con lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿no? Con la creciente automatización de procesos productivos y creación de contenido sintético dentro de las redacciones y las organizaciones de comunicación, y cómo se van a requerir, ¿no? En este sentido, nuevos perfiles profesionales, y cómo vamos a tener que empezar a utilizar, ¿no? El impacto y a dimensionar y a utilizar la cantidad de herramientas disponibles y plataformas en inteligencia artificial dentro de las redacciones. Y ahora, para terminar, vamos a ver 4 ejemplos, y después, si quieren, tenemos un espacio para preguntas, para que vayan anotando ahí y que las vayamos peloteando con Andrés. Vamos a ver 4 ejemplos de la relación entre periodismo e inteligencia artificial. Aquí podríamos hablar, ¿no? Como decíamos recién, hay un montón de herramientas, hablamos ya de audio, texto, fotografía, video, pero vamos a ver 4 ejemplos de buenas prácticas, herramientas, guías, como para que puedan irse con varias ideas en este sentido y ver los límites y las potencialidades de la inteligencia artificial y su relación con el periodismo. El primero es sobre los errores en las narrativas que está utilizando el periodismo para contar la inteligencia artificial. Un poco de esto se hablaba hace unas semanas en un congreso de editores en España, que se llamó Clave, que mencionaba, ¿no? En este sentido, varios datos interesantes. Creo que el periodismo está usando una narrativa errónea para contar la inteligencia artificial, ¿no? Habrán visto muchas noticias de este tipo, ¿no? Contando la inteligencia artificial como que es algo autónomo, como que tiene un estado de avance que aún no tiene, que no necesita el ser humano, ¿no? De hecho, en algunos casos como algo agresiva, ¿no? Que va a destruir la humanidad,
que nos va a quitar nuestro trabajo, que se va a volver en nuestra contra. Acá es importante algunos conceptos. La inteligencia artificial no es el sujeto en las noticias, ¿no? Es una herramienta que está diseñada por humanos, desarrollada y manipulada por profesionales, y sobre todo que está alimentada por datos, por información, por contenido creado por humanos, ¿no? Habrán visto, como decía, noticias de este tipo. La inteligencia artificial creó una imagen falsa de, una inteligencia artificial descubre un misterio del arte de. En realidad, este título debería ser: un equipo de profesionales utilizó inteligencia artificial para descubrir un misterio en el arte de. Digamos, esto tiene varios problemas porque ocultamos el trabajo detrás de estas tecnologías de personas y le estamos dando una autonomía que no tiene, ¿no? ¿No? Decíamos, la inteligencia artificial no crea, no imagina, no diseña. La inteligencia artificial sí puede calcular, sí puede procesar, sí puede predecir o generar, pero no imaginan. Esos son atributos del ser humano, ¿no? Verbos humanos que no tienen las máquinas. La forma en que la inteligencia artificial es contada importa porque una parte de esa tecnología incide en cómo la ve, cómo la piensa y cómo la observa la sociedad, y eso tiene impacto en la misma tecnología, en los usos, en su financiación y en el futuro que la humanidad le pueda dar a esta tecnología. Esto es importante para el periodismo porque tenemos un rol importante en cómo la contamos. El segundo ejemplo es algunos detalles sobre los procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial. Esto es una de las tantas discusiones que se vienen para la industria de los medios, las fuentes, ¿no? Lo que hablamos hoy de los contenidos utilizados para entrenar los modelos de lenguaje natural en la inteligencia artificial. Este era el artículo que le mencionaba más temprano sobre los sitios usados en el dataset C4 de Google para alimentar a su inteligencia artificial en este sentido. Vean aquí que los primeros 10 lugares, ¿cuántos de ellos son de medios de comunicación? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 medios de comunicación y sitios relacionados a los medios de comunicación que Google utiliza para entrenar a su inteligencia artificial. La pregunta aquí es: ¿qué impacto tendrá en la industria del SEO cuando las búsquedas en Internet ya no devuelvan resultados en forma de links, sino respuestas? Otra pregunta es: ¿qué hará Google con su buscador, ¿no? Que es uno de sus principales, obviamente, activos y productos? Si va a incorporar respuestas en formato conversacional, si va a mantener las respuestas, por un lado, en formato de links y otra en formato conversacional. Se viene ahí una modificación en la industria de las búsquedas y la información que va a ser también interesante para tener en cuenta. El tercer ejemplo es un pequeño, hasta digamos nota de color, pero también nos marca qué perspectivas se está tomando los medios en función de la inteligencia artificial. Esto fue una tapa que publicó el diario El Mundo con una imagen que fue generada por inteligencia artificial con dos políticos que están en las antípodas, digamos, de sus ideas, y lo que hicieron desde El Mundo fue crear una imagen donde se los ve abrazados, sonrientes, caminando por una calle de Madrid. La pregunta aquí es, ¿no? Algo decía Darío Gallo en un tuit hace algunas semanas, ¿no? Lo titularon así: el primer plano, el gran desafío de la inteligencia artificial, será imposible distinguir verdad y mentira. Es un poco inquietante este titular, ¿no? Porque en realidad el medio se alarma trucando una foto en vez de decir que el periodismo nos debe cuidar de ser engañados, ¿no? La pregunta aquí es si el mundo puede distinguir entre verdad y mentira, ¿no? Si no, básicamente no es ese el oficio del periodismo, ¿no? En realidad podríamos pedir a medios como El Mundo que nos diga: así te vamos a contar cómo vamos a distinguir entre verdad y mentira, ¿no? Y no llevar esto a su portada y alarmarse a nivel de que nos podríamos, por ejemplo, alarmar las audiencias, ¿no? En realidad su trabajo debería decir:
esto es mentira y te vamos a contar cómo lo descubrimos o cómo lo hacemos. Y el cuarto caso, antes de ir cerrando, es el periódico The Guardian, que sucedió algo interesante en relación a la inteligencia artificial. El periódico The Guardian, yo venía siguiendo algunas noticias que estaban publicando con la inteligencia artificial, pero venían tomándose su tiempo en relación a la publicación de este tipo de noticias. Y hace algunos meses, Chris Moran, la persona encargada de innovación dentro del periódico, publicó esta nota, ¿no? Empezó a contar una historia en la nota. Decía que muchos lectores y lectoras del periódico habían empezado a escribirle consultándole por artículos que ChatGPT les había recomendado como relación a otros contenidos o a otras notas del periódico, ¿no? Entonces, lo que empezaron a ver era que ChatGPT les había citado artículos publicados por el periódico The Guardian con periodistas que existen en realidad y que escribían temáticas relacionadas al título de ese artículo, pero lo que empezaron a descubrir era que al buscar en la hemeroteca esos títulos, si bien el periodista citado y el título podían llegar a tener relación porque eran sobre lo que el periodista solía escribir, diferentes temas, empezaron a ver que esos artículos no existían, no estaban en la hemeroteca. Primero se pensaron, bueno, tenemos un error en la hemeroteca, y después se dieron cuenta que en realidad ChatGPT había, entre comillas, inventado esos artículos. Si bien lo que decíamos hoy era verosímil lo citado por ChatGPT, porque el nombre era real de ese periodista, la temática era la que solía cubrir ese periodista, no era veraz, ¿no? Era verosímil, pero no era veraz. En realidad eran artículos inventados por ChatGPT como citas para otras informaciones o otros artículos. Y se empezaron a dar cuenta de eso, ¿no? Y lo hacía con bastante asiduidad. Y acá se da un problema de doble entrada, ¿no? Con el caso de Guardian. Cuando hablamos de inteligencia artificial y periodismo, está este problema. Los humanos estamos seteados para creer todo lo que nos dicen las máquinas, casi por regla general, y por otro lado, la inteligencia artificial no suele reconocer la ignorancia, ¿no? No dice no sé, no está en su catálogo de opciones, y quizá, entre comillas, esto lo hace más parecido a los humanos de lo que solemos creer. Si bien es verdad que el ecosistema digital se vio sacudido en los últimos meses por la erupción de la inteligencia artificial generativa, un poco la nota de The Guardian decía esto, ¿no? Poco ha cambiado en cómo hay que enfrentar este tipo de fenómenos. Ética, pensamiento crítico y verificación de información, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estas alucinaciones de las que hablamos de la inteligencia artificial, crear información que puede ser verosímil pero no es veraz, es muy importante, es algo muy sensible para su utilización en el periodismo. Y ya para ir terminando, ensayar algunas ideas sobre el concepto de reloj biológico que me parece interesantes en este sentido para lo que es la inteligencia artificial y el periodismo, ¿no? Y sobre todo las nuevas tecnologías, ¿no? Porque en algún momento fueron los móviles, la erupción de las redes sociales, los nuevos modelos de negocio y hoy la inteligencia artificial. Hay un experimento, hay una charla TED muy interesante, que nada tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, que es sobre una bióloga marina, Jessa Gamble, que hizo un experimento, ¿no? Y que tomó los cangrejos de mar de los Estados Unidos, de la costa este y la costa oeste, y lo que hizo fue un experimento para comprender la adaptación que tenía su reloj biológico y los intercambió de hábitat, ¿no? A los cangrejos marinos de la costa este los llevó a la costa este y viceversa. Y lo que empezó a ver es que en su hábitat nuevo, los cangrejos tardaban bastantes días en adaptarse a ese nuevo ecosistema, ¿no? A ese nuevo hábitat, porque seguían con el reloj biológico de su hábitat natural. Por ejemplo, bajaban a la playa cuando bajaba la marea en su hábitat antiguo, y en su hábitat nuevo, como era todo distinto, por ejemplo, la marea subía y ellos estaban en ese momento en el agua, y por ende la marea
se lo llevaba puesto y algunos morían. Le llevaba mucho tiempo a los cangrejos de mar adaptarse a su nuevo hábitat. Y un poco la analogía aquí es lo que nos sucede con los medios, con el periodismo, hasta con la enseñanza en las universidades, ¿no? En relación a la comunicación y al periodismo, con estos cambios tan abruptos, en este caso que impone la inteligencia artificial, y en cómo adaptar, ¿no? En encontrar espacios para adaptar los relojes biológicos de los medios, de las instituciones, de la enseñanza, para contrarrestar, para utilizar a nuestro favor la fuerza de la irrupción de la inteligencia artificial en nuevas prácticas, nuevos productos, nuevas estrategias dentro de los medios de comunicación. Revisar esos relojes biológicos y tener el ejercicio del músculo como instituciones, como medios para poder hacerlo. Y para terminar, algunos listados de desafíos y oportunidades, ¿no? En relación a la inteligencia artificial y al periodismo, ¿no? ¿Cómo sería el impacto de la automatización en la creación de noticias y el futuro del trabajo periodístico? ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre el uso de la inteligencia artificial y el valor agregado del periodismo humano? ¿Cómo va a incidir la inteligencia artificial en la pérdida de empleos periodísticos debido a la automatización de ciertas tareas? Potencialidades, ¿no? Nos puede ayudar a los periodistas a descubrir y reportar historias más rápidamente, puede potenciar la creatividad para buscar enfoques, temáticas y perspectivas diferentes, puede mejorar la sistematización y edición de grandes cantidades de datos e información, puede mejorar la experiencia de lectura en línea de las noticias. Y como decía, había algunos recursos como para que se vayan con algunos links interesantes para investigar, ¿no? 4 en particular, hay muchos más, ¿no? Ya daría para un taller, pero bueno, tenemos Journalism AI Start Pack de la empresa Journalism AI, interesante para empezar a impulsar la inteligencia artificial dentro de las redacciones. La gente de Prodigioso Volcán, consultora española, que hizo una guía que se llama Inteligencia Artificial para Periodistas. Guía básica de la inteligencia artificial, también desarrollada por Google. Y AI Tools Database, con una serie de documentos y de herramientas organizadas en un Excel, ¿no? Muy interesante también para aplicar en redacciones. También yo vengo trabajando desde hace bastante este tema en el newsletter Redacciones 5G, primero con lo que era automatización y después mucho más profundizando en lo que es inteligencia artificial generativa, obviamente al que se pueden suscribir Redacciones 5G del programa de Telecom Argentina. Bueno, ahí un poco hablo de lo que es el cruce entre medios, tecnología e innovación, y en estos últimos meses también bastante relacionado a inteligencia artificial, con un experimento en particular que se llama Conversatoria, ¿no? Que es una serie de conversaciones, entrevistas con ChatGPT, preguntándole qué nos puede decir la inteligencia artificial sobre el futuro de los medios, ¿no? Ahí hay varias entregas sobre periodismo e innovación, periodismo y sustentabilidad, periodismo de cambio climático, periodismo y tecnologías inmersivas, un poco un peloteo con ChatGPT sobre qué nos puede decir sobre la inteligencia artificial, el periodismo y la innovación. Y en último punto, también una serie de entrevistas que estoy desarrollando sobre periodismo y universidad, ¿no? También profundizando cómo se está enseñando hoy desde los medios de comunicación y desde las universidades, y ese vínculo en los profesionales del futuro. Y también hay una sección de la entrevista vinculada a la inteligencia artificial para tener en cuenta en ese sentido. Y para cerrar, básicamente para transparentar un poco los procesos de desarrollo de este tipo de presentaciones, vengo también con una idea compartida por Carlos Escolari, de empezar a etiquetar, ¿no? La cantidad de contenido desarrollado eh, en lo que es inteligencia artificial, así que tenemos bajos índices de inteligencia artificial, por suerte, pero bueno, un poco en clave lúdica, pero ahí transparentar un poco este tipo de procesos y de cómo utilizamos herramientas de inteligencia artificial en este sentido. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, obviamente, y si quieren ya podemos abrir con Andrés el espacio para preguntas, si es que las hay, para comentarios, ideas, etcétera.
Excelente, Álvaro, muchísimas gracias. No tenemos el ámbito adecuado para los aplausos, pero ahí aparecen algunas manitos, así que los emojis en este caso cubren esa función. Muchísimas gracias por este amplio panorama que nos has presentado esta mañana. Yo te quería pedir si podés volver a compartir en pantalla dos cosas. En principio, la serie de recursos, ¿sí? Porque Ok. no sé si todos llegamos a tiempo a tomar nota. Ahí está. Journalism AI es una organización creada por, si no me equivoco, la London School of Economics. Han estado haciendo inclusive capacitación, algunos directivos, editores de medios argentinos han hecho el curso y la verdad que lo recomendamos, sobre todo por las cosas Sí. que aprendieron, ¿no? Así que enfatizo lo que vos señalás. Después, con respecto a lo del prodigioso volcán, digo, para que vayan tomando nota, es lo que dice AI para periodistas, ¿sí? Es una guía. ¿O es la otra, Álvaro? Entendamos la inteligencia artificial. ¿Cuál de las dos es No, prodigioso Prodigioso volcán? Volcán es Es inteligencia esa. artificial para periodistas. Ahí está. Ellos ya habían publicado antes de la Sí, irrupción de es ChatGPT. una actualización. Exactamente. Así que, bueno, si alguien se anima a compartir los enlaces en el chat, estaría buenísimo también para que tengamos el acceso a esos documentos. Después repetime de qué se tratan las otras dos, por favor. Guía básica de la inteligencia artificial está creada por Google, que también hay, quizás de aspecto más técnico, la más orientada al periodismo es la de Prodigioso Volcán, pero también ayuda también para comprender las terminologías y qué se puede hacer, ¿no? con las diferentes inteligencias artificiales en una redacción. Y A-Tools Database también, es más, la estoy aplicando también en una consultoría con algunos medios de Argentina que están desarrollando pequeños primeros pasos para empezar a automatizar noticias, desarrollar contenidos automatizados, hacer resúmenes de artículos, varios pequeños primeros pasos para después, sobre todo, lo que suelo decir es que eh, de alguna forma, obviamente es un tema que está en boga, pero nos ayuda a impulsar la innovación en diferentes áreas dentro de las redacciones, que eso es lo interesante. De vuelta, sacar un poco lo herramental y lo relacionado a la tecnología y después ver qué potencialidad nos puede dar, ¿no? la inteligencia artificial para potenciar la innovación dentro de las redacciones, que es un poco siempre la excusa con esta irrupción de nuevas tecnologías, lo que decía hoy, con los móviles, bueno, lo habrás visto vos también, Andrés, obviamente que tenés un montón de años en esta industria, ¿no? Cómo las diferentes oleadas de las nuevas tecnologías, por lo menos en mi caso, siempre intento verlo con perspectiva, y cómo nos permite potenciar la innovación dentro de las redacciones. En ese sentido, obviamente siempre hay tensiones, conflictos, ideas, algunas que se descartan, otras que se suman, digamos, pero cómo nos permiten este tipo de irrupciones marcar en lo que me interesa a mí la innovación dentro de las redacciones. Vos sabés que una de las principales tensiones que tenemos los que coordinamos y moderamos este tipo de charlas, sea presencial o virtual, es cuando no hay preguntas. En este momento está ardiendo el chat, no me animo ni a mirarlo, ahora lo vamos a leer juntos, pero la otra cosa que te quería pedir que muestres de nuevo son las siguientes slides cuando hablas de los desafíos, ¿no? Ahí está, desafíos y oportunidades. Precisamente hoy, recién mencionabas parte de lo que ya están implementando algunas redacciones pequeñas, medianas, conocemos también algunas grandes, que justamente están animándose a innovar aplicando estos programas. De tu experiencia, aunque sea mínima en estos meses, y de estos planteos que haces y de los casos que has visto y recolectado en el mundo, ¿qué tareas específicas vos crees que se pueden delegar en una redacción hoy con la tecnología disponible a la inteligencia artificial y cuáles no? Digamos, vos mencionabas la edición de ciertos contenidos, la titulación. ¿Eso se hace vía los CMS
o se hace a través directamente de ChatGPT o de otras herramientas de inteligencia artificial. Y en el caso de la minería de datos, también, si has visto algún caso, algún ejemplo, porque bueno, sabemos que ahí sí, para simplificar grandes volúmenes de datos, para el periodismo de investigación, puede ser muy interesante aplicar este tipo de herramientas. Sí, empiezo por la última, sí. Bueno, un poco para utilizar ese bien el concepto, ¿no? Lo que es, como decías, minería de datos, sí, digamos, tiene un potencial enorme. Y de hecho ya se venía haciendo, ¿no? En muchas investigaciones que han tenido mucho impacto, y se venía utilizando. Lo que pasa es que, bueno, hace un tiempito escuchaba a una colega, bueno, que no viene del palo del periodismo, pero que utilizaba esta analogía para empezar una charla relacionada con este tema, que es la tecnología de la inteligencia artificial ya se utilizaba previamente a ChatGPT. Un poco esta idea de las Nike, hacía este paralelismo con las zapatillas Nike Air, que bueno, ahora está la película, película en clave de ficción documental sobre la erupción en el mercado con Ben Affleck y Matt Damon, de que hasta el surgimiento de las Nike Air, las zapatillas tenían cámaras de aire, ¿no? Lo que hicieron desde Nike muy inteligentemente es ponerle una ventana, ¿no? Y toda la gente empezó a darse cuenta, ¿no? Que en esa pequeña ventanita había una cámara de aire por dentro de la zapatilla. Un poco con la inteligencia artificial, como decía esta colega Sonia Halfin en su charla, pasa algo parecido. ChatGPT nos dejó espiar, ¿no? Lo que se puede hacer y practicar, ¿no? Obviamente con la inteligencia artificial, pero ya se habían utilizado, sobre todo en minería de datos, para la extracción y para el uso de grandes cantidades de datos, como decís bien, muy asociado a lo que es el periodismo de investigación, que es una herramienta muy potente en ese sentido, que se puede utilizar. Y en función de la primera parte de la pregunta, hay un creciente uso y muy acelerado, por lo que estoy viendo, de lo que es la incorporación de estas herramientas a los CMS de los medios. Lo que más estoy viendo es, obviamente, en la utilización de resúmenes de texto, que hace muy bien herramientas como ChatGPT, de entrenamiento en formas de escribir, ¿no? Bueno, de la automatización también de ciertos temas, digamos, editoriales dentro de las redacciones. Sobre todo esto hay que asociarlo en cadena directa con qué cantidad de datos tenemos para poder crear esos productos editoriales. Los más conocidos, coincidiremos todos, que son los de resultados deportivos, por ejemplo, y resultados económicos, financieros, El que son clima. donde más, claro, el clima, servicios, donde más se generan datos a nivel casi frenético, te diría, eh, y que se pueden automatizar, y que se pueden, obviamente, crecer en volumen. Siempre está obviamente, la decisión a nivel macro y en las cabezas de los medios de qué se hace con con esa cantidad infernal por ejemplo, no sé, de pasar 5 notas deportivas por día a 200, como nos pasa un ejemplo de una de las consultorías que estoy haciendo. Entonces, bueno, en realidad, ¿cómo la vamos a usar? ¿En qué sentido? Y después todo lo que desencadena esa práctica que viene relacionada a la primera parte de tu pregunta, de qué pueden hacer ahora esos periodistas que antes perdían o no perdían tiempo, digamos, era el escenario que había, ¿no? ¿Cómo podemos usar estas nuevas tecnologías para, no sé, que cubran mejores historias o historias locales para medios locales? Me parece que ahí hay una oportunidad gigante para que realmente puedan relacionarse mucho más directamente con su audiencia y ya no cubrir historias que cubren todos los medios, por ejemplo, a nivel local, regional o nacional, por ejemplo, en Argentina, sino que puedan cubrir y pensar en mejores historias a nivel local para relacionarse con su audiencia. Y obviamente, como decíamos hoy, eso va a reconfigurar
los puestos que se da en las redacciones. Me parece que, no sé, hay algunos puestos que muy claramente se van a ver redefinidos o que van a tener una potencialidad con un asistente, en este caso personal, como decíamos en versión de ChatGPT. El ejemplo de los redactores, por ejemplo, quizá es más redactor barra editor. Obviamente todo esto hasta hoy, porque esto cambia demasiado rápido, pero yo creo que muy claramente hay muchos puestos de la redacción que se van a ver reconfigurados, que van a tener espacios para tener y para hacer otro tipo de tareas, y que va a ser interesante ver cómo la morfología de las redacciones va a cambiar en este sentido. En todo caso, lo de la pérdida de tiempo, como lo planteabas, bueno, es una inversión en tiempo en otras tareas que Sin antes dudas. se veían diezmadas por esas tareas mecánicas, Claro, si se me permite la analogía, que se podrían cubrir con este tipo de programas. Bueno, hay muchas preguntas, Álvaro, y comentarios también, gente que nos saluda desde distintos lugares. Te voy a mencionar a tu colega Urbano García, desde España, de que, España, sí, sí. que se vincula con otras preguntas también que hacen respecto, bueno, hablábamos respecto de las habilidades nuevas, ¿no? ¿Qué porcentaje de habilidades nuevas respecto de las ya adquiridas en su formación profesional crees que debe incorporar un comunicador para ponerse al día con la erupción de la inteligencia artificial generativa? Eso se vincula con otra pregunta que hacía Enrique también, respecto del contexto educativo, si considerás que va a cambiar la forma de enseñar y de evaluar. Y bueno, después vamos al tema de derechos de autor, y después vamos al tema de la posibilidad de que la inteligencia artificial se dé órdenes a sí misma, que vos lo planteaste también como parte de la ficción, pero que bueno, ha salido en el chat y no quiero dejar de tocar ese tema. Vamos primero al tema de las habilidades, de la formación profesional, de la formación académica, que también sé que es uno de los temas que vos seguís de cerca. Perfecto, sí, un saludo a Urbano. Sí, esa es una de las preguntas digamos que más suelen surgir en charlas y en talleres eh, con redacciones. A ver, uno de los... eh, a ver si se está viendo la pregunta para dejarla también ahí Está en el Q&A. en el Q&A. Ahí lo estoy, a ver porque se me fue aquí y aquí. Se me fue la ventana. Vamos Se a te tener fue que la verdad. ponerla. Acá está, la quiero dejar acá, para dejarla también para que vayan viendo las preguntas. Lo que es en relación a, bueno, como les decía, una de las preguntas que más surge en este sentido en las nuevas habilidades, ¿no? Respecto a las adquiridas dentro de la redacción para los comunicadores. Hay una parte que es práctica que yo siempre recomiendo, que es se habla mucho más de lo que se usa o practica, ¿no? En particular cuando hablamos de ChatGPT. Y lo primero que recomiendo es que lo usen, ¿no? Eh, que lo usen con perspectiva crítica, ¿no? Sabiendo las potencialidades, como estaban mencionadas en la charla, y los límites que tiene, pero que lo usen, porque sacamos, entre comillas, un montón de horas de ventaja y de vuelo en este sentido, ¿no? Cuando sabemos cómo preguntar, qué preguntar. Muchas de las perspectivas más negativas, o de las decepciones en cuanto al uso de ChatGPT, cuando vemos en los medios, por ejemplo, hace algunos días, no sé si vieron que el creador de Black Mirror, Charlie Brooks, dijo que había intentado utilizar ChatGPT para crear el guión de un capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, y en realidad habíamos visto que el prompt que utilizó para eso había sido muy pobre. Y obviamente el resultado podía llegar a ser decepcionante, pero cuando uno empieza a afinar las búsquedas y utilizarlo con muchas más horas de vuelo y más práctica, es cada vez más interesante. Eso es una de las cosas que intento hacer con la serie conversatoria en este sentido, obviamente con una perspectiva más hacia la industria de los medios y lo que es el cruce con la tecnología y con la innovación. Pero me parece que se van a empezar a adquirir
muchas otras habilidades, y eso va también, lo estoy pensando desde un periodista que trabaja de manera independiente dentro de una redacción, vas a sacar mucha más ventaja en relación a tus colegas en el futuro, sobre todo este concepto que es entender cómo debe ser la comunicación entre un humano y una máquina, ¿no? Entender eso me parece que es fundamental, y después todos los derivados de ahí en adelante. Pero me parece que eso en un primer paso me parece que es importante. Y en cuanto a organizaciones más grandes dentro de, cuando hablamos de redacciones, obviamente me parece que es importantísimo que el medio acompañe este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de iniciativas, porque obviamente no se puede de la noche a la mañana empezar a decir, bueno, tenemos que empezar a trabajar con inteligencia artificial porque, no sé, todos lo hacen, todos trabajan con newsletter, con podcast, bueno, hay que hacerlo, bueno, no, hay que eh, generar estrategias de formación, espacios donde se pueda dar la experimentación, y sobre todo que la innovación no quede cerrada, encapsulada a un área, sino que cruce todas las áreas del medio, que puedan sumarse aquí más que nunca, lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, pero en este caso se ve más que palpable que es necesario trabajar con diferentes profesionales, perspectivas, perfiles dentro de la redacción para impulsar lo que sean desde procesos de inteligencia artificial generativa o en áreas de diseño, editorial, marketing, la aplicación de este tipo de tecnología. Me parece que es fundamental en el sentido más que antes, más que antes. Y bueno, y para cerrar la pregunta de Urbano, me parece que sobre el final de la charla lo mencionaba, vamos a ver una creciente adopción de nuevos perfiles en las redacciones asociados a la inteligencia artificial. Ya habíamos visto algunos ejemplos con el Washington Post, por ejemplo, con editora de inteligencia artificial. Estamos viendo también mucha incorporación de este nuevo perfil que es el ingeniero de prompts, ¿no? Que es esta especialista en hablar con las máquinas. Pero me parece que luego se va a ir estandarizando y va a ser común en todas las redacciones porque es digamos, una tecnología que creo que vino para quedarse. Excelente, Álvaro. Mostraste en un momento el tema de las fuentes, ¿no? El tema de las fuentes, Sí, donde de los 10 primeros sitios consultados, en este caso creo que era, a ver, mostrarlo de nuevo, así no le aquí. pifio, tenía que ver con Google, exactamente. 8 eran medios de comunicación, ¿no? Hace unas semanas también hubo una pregunta de un colega conocido nuestro, Juan Carlos Simo, que le Sí. preguntó al ChatGPT las fuentes documentales de medios argentinos y también mencionó a, bueno, Infobae, Clarín, Nación, Cronista, Página 12, TN, La Voz del Interior, La Sí, Gaceta de Tucumán, etc. Acá hay una pregunta donde evalúa el tema, pregunta cómo evalúas los reclamos de derechos de autor por parte de los textos creados por inteligencia artificial. Creo que es un tema que recién está empezando. Hubo alguna movida, si no me equivoco, en Alemania con respecto sí. a esto. Pero bueno, no sé si vos podés comentarnos algo puntualmente y después Sí, pasamos justo a los otros. estoy escribiendo ahí un artículo ya orientado a los medios de Argentina. Busqué un poco a mano los medios de Argentina utilizados, que obviamente nadie tocó la puerta o mandó un mail a ese medio diciéndole, bueno, podemos utilizar tu contenido para entrenar a nuestra inteligencia artificial. Eh, yo llegué a contabilizar 14 medios de Argentina, digamos, cabeceras clásicas. Y es un tema muy grande, digamos, que obviamente no vamos a resolver hoy acá, pero es un tema que obviamente se viene. El caso que vos mencionabas era el de Italia, Italia. que había bloqueado el acceso a ChatGPT. También el grupo Vocento, si no me equivoco, en En España España. también hizo una acción similar, pedir y detener que su contenido se use como entrenamiento de inteligencia artificial, en ese particular de ChatGPT, de OpenAI, pero digamos, es un tema que obviamente tiene vigencia.
que es un tema que no es nuevo, porque también se dio la discusión eh, cuando se popularizó y surgió Internet, digamos, es un tema de alguna manera cíclico, que 20, 25 años vuelve a darse otra vez. Me parece que, como decía hace un tiempito, escribí que la inteligencia artificial vuelve a poner en la mesa algunos temas que ya se venían conversando desde hace tiempo. Este es uno, obviamente, el tema de la pérdida de empleos en muchas industrias, pero en el periodismo en este caso en particular nos interesa también como para no quitarle el guante en ese sentido. Me parece que también es una discusión que hay que dar en ese sentido, porque obviamente lo que decíamos, ¿no? Lo que se pueda automatizar, seguramente se va a automatizar, y bueno, y en función de eso, qué otros roles, qué otras tareas obviamente podrán hacer los periodistas que tengan más tiempo ahora. Y me parece que sí, que es un tema que es fundamental y que es para tener en cuenta y para seguir de cerca. No soy un especialista en lo que es derecho de autor y contenido en particular, siguiendo obviamente el tema de cerca, pero bueno, sí que es un tema que obviamente es de fundamental importancia para los medios. No, claramente como surgió acá en la conversación, a partir de las preguntas de los asistentes, que todavía conservamos un alto número de personas escuchándonos y viéndonos, así que estamos muy contentos. No, decía que claramente es un tema que está en la mesa de discusión y bueno, en particular por el lado de ADEPA también lo estamos siguiendo de cerca, ¿no? Hablaste de la alucinación de la inteligencia artificial. Acá aparecieron muchos comentarios y preguntas respecto de si es posible que la inteligencia artificial, que los programas de inteligencia artificial, vamos a plantearlo bien como vos dijiste, se puedan dar órdenes a sí mismos, a sí mismas. También había un planteo respecto más filosófico, digamos, ¿por qué tendrían las máquinas la capacidad de decir la verdad si no tendrían la capacidad de mentir? Y si podrían mentir, ¿por qué deberíamos creerles cada vez más? ¿Hay mentiras y verdades o tan solo errores y aciertos? No sé si yo entendí bien la pregunta, muy bien formulada, pero tiene que ver un poco con esto de la autoalimentación de la inteligencia artificial o la posibilidad de darse órdenes a sí misma. ¿Qué pensás de todo este debate, Álvaro? Empiezo por la pregunta del final, que está correctamente planteada. En realidad es basura algorítmica, ¿no? Para salir un poco de las metáforas, ¿no? Lo que decíamos hoy. En realidad la máquina no miente ni dice la verdad. Y cuando hablamos de alucinaciones, podríamos decir, entre comillas, lo decía en un artículo en el mismo The Guardian hace poco, Naomi Klein, también muy interesante. En realidad la máquina no miente ni dice la verdad. En realidad, a partir de una serie de datos nos devuelve un resultado, ¿no? De vuelta, como para no antropomorfizar o darle verbos humanos que no tiene. También se habla mucho de la creatividad, si son creativas, no son creativas. Parte importante de la creatividad es tener conciencia de que uno es creativo. La máquina no tiene conciencia, ¿no? Básicamente la máquina no sabe que no sabe. Hay algo interesante hay un paper que escribieron las personas que desarrollaron ChatGPT en OpenAI, que creo que es más inquietante que pase esto que no pase. En realidad no saben por qué funciona tan bien, y esto es más inquietante de que lo sepan, ¿no? Dicen que no se explican por qué funciona tan bien. Y cuando decíamos lo de la conciencia, básicamente, en este caso ChatGPT, no sabe que no sabe. Por eso no puede mentir, no es que miente. No podríamos decir que miente. Si supiera, si fuese consciente de que no sabe, ya estaríamos en un problema quizá aún más grave, ¿no? Cuando decíamos ya que lo que se viene mencionando, que yo creo que no estamos cerca de eso, habría que ver, es que tenga conciencia de que es una inteligencia artificial, y ahí ya entramos, quizá ponemos un pie en lo que ya hablábamos hoy, ¿no? De la ciencia ficción. Nada, los replicantes de Blade Runner, Terminator, ¿no? Ahí ya sí nos vamos a un campo ya más de la ciencia ficción. No puedo decir que eso no vaya a suceder, porque esto va muy rápido. En realidad lo que estamos viendo
en estos meses, obviamente, es la punta del iceberg, ¿no? Los primeros meses de vida de una tecnología que persona que sabe mucho más que nosotros, especializadas en inteligencia artificial, ya nos han comentado, pero que en lo que podemos usar hoy, de vuelta, trayendo el concepto a lo que es el periodismo y a la perspectiva que nos interesa en este sentido, repito, no es que miente o no miente, ¿no? Ya son cuestiones más técnicas, pero sí es importante entenderlo para saber cómo utilizarlo en función de nuestras rutinas diarias dentro de una redacción, de trabajos periodísticos, para saber cómo funciona y para saber las potencialidades y los límites que tiene. Yo siempre marco este concepto de lo veraz y lo verosímil. Muchas de las cosas que nos diga van a ser verosímiles, pero quizás muchas no sean veraces. Y eso es algo fundamental para el periodismo. Son palabras que suenan parecido, que suelen utilizarse en contextos parecidos, pero que significan un límite muy grande para lo que es el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Bueno, una gran respuesta para un muy buen planteo que nos hicieron hace un rato, y bueno, que se sumó a otros comentarios que estuve revisando recién en el chat. Hay muchísima conversación, por suerte. Estamos muy contentos de que se haya generado, y además, bueno, tiene que ver obviamente con el estado de situación de la materia, ¿no? Perdón, Andrés, me Sí, quedó sin responder la del contexto educativo, que también sí, me toca de cerca porque yo soy docente en varias universidades es verdad. y lo empecé a incorporar, obviamente. Me parece que también ahí ya es otra, digamos, otro gran mundo que se abre para lo que es la educación, en mi caso en particular, como para poner una perspectiva más personal. Yo empecé a incorporar este tipo de herramientas, sobre todo desde la idea de interpelar a la tecnología y de qué, en pos de qué podemos usarla dentro de los ámbitos educativos. Como decíamos, el tipo de trabajo de un artículo de tantos caracteres sobre una nota de opinión sobre, etcétera, ese tipo de trabajos en la Facultad de Comunicación va a ser difícil de sostener si queremos que los estudiantes y las estudiantes analicen, problematicen, ¿no? Porque ya sabemos que es muy fácil con un prompt bien dirigido, en 2 minutos te sacaste un trabajo práctico de encima. Lo que yo intento hacer, que también lo intenté hacer con las redes sociales en su momento y con los móviles, es no demonizar esa tecnología, no prohibirla dentro del aula o del aula virtual o lo que sea, sino tratar de crear estrategias para incorporarla. En caso particular, un trabajo final de una maestría en donde les pido a los alumnos y a las alumnas que entrevisten a ChatGPT sobre algún tema en particular y devuelvan un resultado, una entrevista. Y la segunda parte del trabajo es, si es a mano alzada, mejor, escrito en un papel, que me cuenten la experiencia de haber entrevistado, de haber interpelado a ChatGPT y cómo lo ven desde el aspecto periodístico y la potencialidad periodística. Es un poco engorroso porque tiene dos partes el trabajo, pero es una parte interpelada a esa tecnología, mucho de ello a contramano en lo que podríamos pensar era la primera vez que utilizaban ChatGPT, pero bueno, y sirve como para pensar cómo utilizar la tecnología, este tipo de tecnología dentro del aula, que me parece que va a tener aún más transformaciones. Me parece que para lo que es la personalización de la educación según el perfil de cada estudiante, también me parece que tiene una potencialidad gigante. Me parece, a diferencia de lo que se dice en muchos lugares, que cuando hablamos de estudiantes ya formados de universidades o maestrías, es una cosa, pero cuando hablamos de estudiantes de primaria o de secundaria, me parece que el rol del docente en el vínculo con la tecnología y con la inteligencia artificial es más importante que nunca, más importante que nunca. Eh, Son diferentes niveles, pero obviamente impactados y que van a tener impacto en el futuro con esta tecnología.
Perfecto, Álvaro. Estamos llegando al final de la charla, de la clase de hoy. Por favor, no se vayan, que les vamos a hacer una pequeña encuesta, como hacemos siempre en el final de cada clase. Antes te voy a pedir que muestres... A ver, espera con la... Bueno, ahí apareció la encuesta. Pero quería pedirte si puedes mostrar otra vez los nuevos perfiles, y que después lo están pidiendo en el chat. Igual vamos a mandar tu presentación para que lo puedan ver. Ahí están los nuevos perfiles que comentaba Álvaro. Ahí está ya en vivo y en directo la encuesta, para que puedan votar. Son 4 preguntas nada más, muy rapidito, y nos sirve mucho, obviamente, a nosotros, y a Álvaro también, por supuesto, pero en particular a nosotros para las próximas clases. Ahora te voy a pedir que dejes de compartir, Álvaro. Perfecto. Y les voy a mostrar, mientras siguen respondiendo los colegas, y antes de saludarte y agradecerte por todo, les voy a mostrar que la próxima clase, lo voy a poner bien grande, ahí está, la próxima clase de evolución del ciclo 2023, como les contaba al principio, va a ser con Felicitas Paganti, periodista multiplataforma con experiencia en contenidos audiovisuales. No sé si estás por ahí, Felicitas, porque me dijo que te iba a escuchar hoy. Así que ahí se pueden inscribir entrando a través del QR. Igualmente les vamos a mandar varias veces, como hacemos siempre, la invitación para que participen en este ciclo, que bueno, como hemos visto, nos abre la cabeza y nos deja pensando en muchas de las cuestiones que tienen que ver con la realidad de nuestra industria, con el futuro no muy lejano, y con los principales desafíos que tenemos como periodistas, como editores, como directivos de medios. Ese es el objetivo de Evolución, y creo que hoy lo hemos cumplido ampliamente gracias a tu clase, Álvaro. Te agradezco mucho. En nombre tuyo también agradecemos a la gente de Telecom Argentina y del programa de Redacciones 5G. Para los que no reciben el newsletter de Álvaro, si lo puedes escribir ahí en el chat, Álvaro, Sí, acá dijo dónde se pueden suscribir. Y también el ciclo de conversatoria que mencionaste. También me parecen 2 insumos muy relevantes para nuestra industria. Así que bueno, por ahora creo que nada más, ya podemos finalizar la votación. Muchísimas gracias a Álvaro, muchísimas gracias a Telecom Argentina, muchísimas gracias a Meta, que es nuestro sponsor para este encuentro. Y bueno, nos vemos el 26 de julio a las 10:30. Otra vez gracias, Álvaro. Nos vemos pronto. Gracias.